Yo le quiero agradecer la apertura y sobre todo, pues que se cumpla esto que usted habló del derecho de réplica. Para ser preciso y para expresar mi punto de vista, no lo suelo hacer, pero no quiero ahora extraviarme en el mensaje que quiero compartirle y voy a leer. Lo voy a hacer rápido y no me llevo más que 4 minutos. Cuando comenzó su gobierno le pregunté si esta conferencia abonaría a la transparencia y rendición de cuentas o sería simple propaganda oficial. Y también le pregunté qué tipo de periodismo servía a la 4T. Usted, sin duda, respondió: lo que sirve es el periodismo crítico y bien documentado, lo cual fue interpretado por nosotros, los reporteros de calle, de tropa, como una oportunidad única, jamás disfrutada en el pasado, cuando todo era un montaje, de investigar y ventilar aquí nombres de funcionarios o actos contrarios al cambio. Aquel optimismo, presidente, se ha ido, diría yo, desmoronando. Primero, por la incursión de personajes singulares, ajenos al periodismo, la mayoría, y todos los conocemos, al servicio de legisladores o líderes partidistas, publicistas, gestores, aspirantes a políticos de medio pelo y hasta exfuncionarios públicos acusados de corrupción, que se disfrazan aquí en esta conferencia de periodistas y que solo han venido a susurrar dulzuras. Segundo, por actos como el del pasado miércoles, cuando con absoluta falta de rigor y evidente desprecio a la verdad, se aludió un texto de mi autoría titulado «Falsean datos de Sembrando Vida», difundido en la crónica de hoy el pasado 7 de julio. De manera superficial, sin argumentos ni revisión de fondo, se le tildó de engañoso. ¿Quién es quién en las mentiras, presidente? Puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública, pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. Hablo en específico de mi caso. ¿Por qué omitió la presentadora que el trabajo se centró en Tlaxcala, dado que las evidencias eran exclusivamente de ese estado, y que jamás se mencionó que la alteración de datos fuera una práctica generalizada en el programa? ¿Por qué omitió la existencia de audios que prueban esta anomalía y la participación de funcionarios públicos bien identificados y los cuales ya, desde ahora, pongo a disposición de su gobierno? ¿Por qué omitió que desde el primer momento fueron presentadas las denuncias ante las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública e incluso ante la CNDH y que los números de folio son del conocimiento público? ¿Por qué omitió que el propio subsecretario encargado del tema, Hugo Paulín, admitió estas irregularidades en una entrevista concedida a Carmen Aristegui y que, por cierto, se ha negado a darme a mí en las peticiones constantes que le he hecho desde hace 2 meses? En la charla, Carmen le pregunta a Paulín: ¿se ha confirmado entonces lo que se denunció periodísticamente en Crónica? Y él responde: sí, tenemos un seguimiento permanente de todo lo que sucede en los estados y conocimiento de estas denuncias. Presidente, independientemente de mis convicciones personales y profesionales, inclinadas a impedir el retorno de los saqueadores del pasado y sus voceros pagados, la esencia más noble del periodismo sirve para denunciar deficiencias en el quehacer gubernamental, detectar retos y empujar cambios en beneficio de la gente y las finanzas públicas. Yo no tengo departamentos en el extranjero, no tengo yates ni empresas para estafar al erario. Lo único que tengo es credibilidad, presidente, y la voy a defender contra viento y marea. Le he presentado aquí decenas de casos, algunos de los cuales han servido para remover vicios y ventilar a funcionarios corruptos. Le pido, por favor, presidente, con el corazón en la mano,
que jamás se atente contra nuestra inteligencia, que jamás se atente contra nuestra pasión por el oficio y contra nuestra credibilidad. Durante los últimos meses, con ayuda de servidores públicos, beneficiarios y jóvenes construyendo el futuro, he podido documentar diversas tropelías en Sembrando Vida, un programa que todos los entrevistados, sin excepción, consideran sumamente valioso, pero que se ha visto ensombrecido por el mal uso de recursos adicionales, deficiencias en el empadronamiento y, en el caso específico de Tlaxcala, que es el que ahora hablamos, registro de datos falsos. Termino con dos preguntas, presidente, que son de respuesta corta y lógica, pero al menos a mí me sirven o me alientan para justificar mi presencia aquí. Una, los denunciantes están dispuestos a comprobarle estos abusos. Para borrar cualquier duda, para que de viva voz se entere de la situación, ¿estaría usted dispuesto a reunirse con ellos o a que al menos lo hiciera con el funcionario que usted designe y entregar aquí un reporte de lo recabado? Sí, que vean a Javier May, los va a recibir. Ok, tomamos nota entonces y nos coordinamos con Jesús Ramírez Cuevas. Y segunda pregunta, ¿refrenda usted, con 2 años y 8 meses en el gobierno, su postura de que es el periodismo crítico y bien documentado y no el lambiscón el más útil para la 4T? Sí, sí, la crítica es fundamental, es básica, nos ayuda mucho a purificar la vida pública, incluso hasta la crítica política, hasta el despropósito, hasta el invento nos ayuda, porque eso es consustancial a la democracia. Lo otro, el no hablar, es dictadura. Entonces, completa libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Y la democracia también es pluralidad, es discrepancia, no es pensamiento único. Lo que siempre digo es garantizar el derecho a disentir. Entonces, adelante. Muchas gracias. Este es un ejercicio para eso. A mí me ayuda mucho, porque el poder, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¿Qué es lo que suele pasar cuando no hay principios? Alguien ocupa un cargo y se marea. Se suben a un ladrillo y se marean. Se olvidan de que somos servidores públicos. Decía Morelos, siervos de la nación. Y luego, si no hay principios, no se resisten las tentaciones del dinero. Hay veces que se trata de gente excepcional que viene luchando durante todo el tiempo y claudica. Y esto lo precipita el poder, entendido no como la posibilidad de servir, sino como prepotencia, superioridad. Autoritarismo.
Entonces, es un proceso y ustedes se ayudan mucho y no hay intocables. Nada de que no se puede tocar al intocable. No, solo es que se garantice siempre el derecho de réplica y que haya debate, porque antes lo que había era campañas, y las hay, de linchamiento de los medios. Vean el Universal, cambio tan radical, un gran viraje de ser un medio oficial, oficioso, subordinado por completo al gobierno, al poder. De repente se convierte en un periódico por entero opositor al gobierno. Pero no importa, ojalá y sea auténtico, que no sea por dinero. Necesitamos a opositores, es necesaria la oposición, pero no a traficantes de el derecho de prensa, de la libertad de prensa, o quienes trafican con la libertad de expresión. O sea, usan la libertad de expresión para negociar. Ese es un periodismo mafioso. Pero la crítica es importantísima. Y la transparencia, que es otra regla de oro de la democracia, y aquí siempre van a haber espacios. A mí, presidente, a Daniel Blancas, su servidor, estas palabras pues son lo que lo alientan a seguir el trabajo periodístico. Muchas gracias. Sí, y no dejen de venir todos, y también recuerden una cosa, no perdamos de vista, tenemos a un auditorio. Ahora es como si nos están viendo, como si nada más en las redes que tienen que ver con nosotros, con el presidente, son como 2 zócalos llenos. Así son las mañaneras. Y además de otros medios, entonces a mí me ayuda mucho porque primero no nos encerramos, no estamos nada más escuchándonos a nosotros mismos. De por sí yo salgo y estoy escuchando siempre a la gente, pero ayuda. Segundo, me sirve para tomar acuerdos y que los servidores públicos estén atentos. Tercero, me interesa mucho el debate, mucho. Y por si fuese poco, garantizamos el derecho del pueblo a la información, que la gente tenga información y que
no lo que se dice aquí es ya la verdad absoluta, irrefutable, no. Hay muchas formas de hacerse de información para tener un criterio sobre lo que sucede y ser independientes, pero esto es la forma también de que nosotros explicamos el porqué de las cosas. Ahora que estaba explicando el Tren Maya, fíjense lo que son las campañas en contra nuestra. Mi hijo Jesús, cuando estaba la campaña de que el Tren Maya destruía la selva, yo explicando, quizá no lo suficiente, de que el tren iba por el derecho de vía del ferrocarril del sureste que se construyó a mediados del siglo pasado y que en vez de afectar la selva o el monte alto que existe, se iba a cuidar y se estaba replantando, se están sembrando miles de hectáreas en todas las reservas de árboles maderables, como nunca. Pero Jesús, por sus amigos, ¿no?, conocidos y demás, me emplaza y me dice: ¿por qué el Tren Maya? Si se va a afectar la selva. Ya tuve que explicarle: mira, no se va a afectar nada, va a ser así, 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 y esto es para beneficiar a la gente y también para cuidar el medio ambiente. Porque la propaganda aturde, confunde. Jesús, tengo esa dicha enorme de que, pues como todos los niños, adolescentes, son muy despiertos, muy avispados. Entonces cuestiona, pero si se le argumenta, se les explica. Hace poco me empieza a decir: ustedes viven del IVA. ¿De dónde saca esto? Tú vives del IVA, los compañeros, ¿no? Tú vives también del IVA. Pues sí, yo vivo del IVA y vivo del impuesto sobre la renta. Pero a ver, ¿cómo está esto? Pues es un movimiento que existe donde pues nosotros vivimos de los impuestos, pues sí, pero es subrayado por ciertos sectores opositores a nosotros. Entonces le tuve que explicar, y como soy perseverante, ya la tercera vez me dijo: ya, papá, no soy tonto, ya le entendí. Ah, bueno. Es como el que se va a vacunar, con esa mentalidad, que no nos quiere. Y ahí se le va, se le vacuna.
y le está diciendo a la enfermera, ¿y por qué se tardaron tanto? ¿Son mis impuestos? ¿Es tu deber? En cambio, una gente pobre, humilde, sabiendo de que es su presupuesto, se le pone la vacuna y dice, muchas gracias. Es un poco lo que veíamos y es lo que está en la profundidad de este debate. Lo que hablábamos de un defensor de derechos humanos que insulta a un funcionario de la Embajada de Cuba de derechos humanos y le dice dos cosas que no puedo repetir. Pero se puede pensar, ¿es él? No, él ni se dio cuenta, lo ven normal, es una formación. Y el asunto es que no es solo él. Es un sector que tiene esa mentalidad clasista, racista, que antes se escondía con la hipocresía y ahora, como están brotando las pasiones, sale. Pero qué bueno, porque no podemos estar metiendo la basura debajo de la alfombra. No, vamos a sincerarnos, fuera máscaras, porque al final de cuentas eso es lo más importante de todo, el cambio de mentalidad. Y cuando menos que nos demos cuenta, hay gente que piensa de que robar es lo más natural, el que no roba es un tonto, tiene eso, aprovecha ahora que tienes oportunidad, no seas tonto. Es una mentalidad, afortunadamente, no pudo destruir toda la reserva de valores culturales que hay en nuestro pueblo, la honestidad que hay en nuestro pueblo. Pero sí creció mucho esa nube negra durante el periodo neoliberal, mucho, mucho. Entonces, el cambio de mentalidad, repito, es lo más importante de todo. Y es una especie de enajenación que se instaló, en donde ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y los principios y los ideales, eso, como decía el alazán tostado, la moral es un árbol que da moras y que sirve para... Pues eso creció mucho. Entonces tenemos que debatir sobre eso, que es muy importante, sin odios, sin rencores, sin confrontación, sin violencia, nada más, el puro debate. Esto que yo decía, ¿cómo es posible
que no solo existan corruptos, sino que tengan una base de apoyo muy grande. Yo estoy de acuerdo que el que se beneficia de la corrupción, claro que no estoy de acuerdo, puedo entenderlo, que diga, no, pues yo me estoy beneficiando, pero hay mucha gente que no se beneficia de la corrupción y sin embargo apoya la corrupción. O sea, están ahí militantes apoyando. Pero lo tuyo es muy interesante y ojalá y todos presenten lo mismo aquí y con total apertura.